Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, una fiesta que durante años ha sido en España una de esas pocas jornadas capaces de reunir a personas de sensibilidades políticas muy distintas en torno a una idea bastante simple, que la igualdad entre hombres y mujeres no es una consigna ideológica, sino una exigencia democrática. Durante mucho tiempo ese consenso fue amplio, afortunadamente fue amplio. Porque conviene recordarlo, el feminismo no es un capricho cultural, ni una moda política. Es un movimiento que nace de una evidencia histórica bastante incómoda, que durante siglos, las mujeres han sido ciudadanas de segunda categoría. Y que aún hoy, incluso en sociedades avanzadas como la nuestra, esa desigualdad no ha desaparecido del todo. Por eso el feminismo sigue siendo necesario. Lo es en países donde la opresión es evidente. Estamos viendo, conocemos el caso de Irán, donde las libertades de las mujeres se reprimen con brutalidad. Pero también lo es en democracias consolidadas como España, donde pese al enorme progreso de las últimas décadas, siguen existiendo brechas salariales, esos llamados techos de cristal, penalizaciones laborales por maternidad o una conciliación familiar que sigue siendo en muchos casos una quimera. Y por supuesto, sigue existiendo la violencia machista. Una realidad terrible que exige respuesta firme del Estado y de la sociedad. Hasta aquí podríamos decir el diagnóstico compartido. El problema es que ese consenso que durante años sostuvo al feminismo en España empieza a resquebrajarse. Y lo hace por dos razones distintas, pero curiosamente complementarias. La primera es la tentación de algunos gobiernos de apropiarse políticamente el feminismo, convertir una causa transversal en una herramienta de movilización partidista. Lo hemos visto con bastante claridad. El gobierno ha intentado incorporar al 8M el lema "No a la guerra", impulsado por Pedro Sánchez a raíz de la tensión internacional en Oriente Medio. Y uno puede entender, faltaría más, que cualquier dirigente político tenga posición sobre los conflictos internacionales. Pero el gobierno haría bien en recordar que el 8 de marzo no nació para amplificar consignas geopolíticas del momento, sino para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando una causa se utiliza como vehículo de propaganda, corre el riesgo de perder su carácter inclusivo. Pero hay un segundo riesgo, quizás más profundo y más preocupante: el auge del negacionismo feminista que impulsa a la extrema derecha. Porque si hay algo que caracteriza a la nueva derecha radical europea y española, es su intento de presentar el feminismo como una especie de conspiración ideológica. Como si hablar de desigualdad estructural fuera una exageración, o como si denunciar la violencia machista fuera una estrategia partidista. Ese discurso no es nuevo, pero sí está ganando terreno. En España lo impulsa principalmente Vox, que ha hecho del cuestionamiento de las políticas de igualdad uno de los pilares de su discurso político. Hasta aquí podríamos decir que forma parte de la pluralidad democrática. Cada partido tiene derecho a defender sus posiciones, aunque no nos guste. El problema aparece cuando ese discurso empieza a filtrarse en otros espacios políticos que tradicionalmente habían defendido el consenso feminista. Por ejemplo, el Partido Popular. Y aquí entramos en un terreno donde la realidad empieza a adquirir un cierto tono, digamos, tragicómico. Este fin de semana hemos tenido un ejemplo muy ilustrativo en Collado Villalba. La concejala de mujer del ayuntamiento decidió interrumpir en directo, un monólogo feminista programado dentro de los actos del 8M porque, según explicó, le parecía una falta de respeto. Subirse a un escenario para cancelar un espectáculo organizado por tu propio ayuntamiento es, desde luego, una manera bastante peculiar de celebrar el Día de la Mujer. El episodio terminó como suelen terminar estas cosas, como el Rosario de la Aurora, o sea, con dimisión, disculpas y vídeos virales en las redes sociales. Pero el problema no es el gesto individual de una concejala, el problema es el clima político que hace posible ese tipo de gestos. Porque cuando el feminismo se presenta como una ideología sospechosa, cuando se caricaturiza como un movimiento sectario, cuando se repite que las políticas de igualdad son propaganda, al final alguien acaba creyéndose ese discurso y actuando en consecuencia. No es el único episodio llamativo del fin de semana. El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, el dirigente juvenil del partido, ha dimitido para pedir el voto para Vox. Se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el feminismo? Me explico. Es difícil imaginar una metáfora más clara de la situación en la que se encuentra hoy el Partido Popular.
Durante años, el PP fue uno de los grandes partidos europeos de centro-derecha, un partido liberal conservador que con mayor o menor entusiasmo se sumó al consenso democrático sobre la igualdad. Hoy, en cambio, parece debatirse entre dos estrategias: mantener esa tradición o competir con Vox en su propio terreno. Y cuando un partido intenta parecerse demasiado a su competidor más radical, suele ocurrir algo bastante previsible: que los votantes prefieran al original antes que a la copia. Las encuestas lo reflejan con bastante claridad. El último sondeo para las elecciones autonómicas de Castilla y León muestra que el presidente Alfonso Fernández Mañuco podría ganar los comicios, pero con uno de los peores resultados históricos del Partido Popular en la comunidad. Mientras tanto, Vox superaría ya el 20% de los votos. Es decir, el PP ganaría, pero se debilita mientras Vox se fortalece electoralmente. No parece exactamente eso una estrategia brillante, porque en política, como en la vida, cuando uno se mueve demasiado hacia el terreno del adversario, pues corre el riesgo de perder su propia identidad. Y quizá eso explique por qué algunos sectores del electorado conservador empiezan a sentirse ciertamente incómodos. Porque una cosa es cuestionar políticas concretas, algo perfectamente legítimo, y otra muy distinta es poner en duda el propio fundamento del feminismo. El feminismo no es un eslogan, es una respuesta histórica a una desigualdad histórica. Negarlo no hace desaparecer el problema, solamente lo vuelve invisible. Y cuando los problemas se vuelven invisibles, tienden a empeorar. Por eso, en medio de ese clima político cada vez más crispado, conviene recordar algo bastante sencillo: el feminismo no necesita que ningún gobierno lo utilice como eslogan electoral. Pero tampoco necesita que algunos partidos lo descubran de pronto como un enemigo ideológico. Y quizá el Partido Popular debería reflexionar sobre ello. Porque competir con Vox en el terreno del negacionismo feminista puede parecer en algunos despachos una estrategia brillante. Pero tiene un pequeño inconveniente: que cuando uno intenta parecerse demasiado al original, los votantes suelen preferir al original. Mientras tanto, la igualdad entre hombres y mujeres sigue esperando algo bastante más serio que esta competición absurda entre la derecha y la extrema derecha. Algo que durante años existió en España y que convendría recuperar cuanto antes. Un consenso básico: el de que el feminismo no es el problema es la desigualdad.